Pues bienvenidos a esta nueva temporada del Trago Amargo, en esta edición ya del mes de agosto del 2025. Un mes de agosto, por cierto, que ha llovido mucho comparado con meses anteriores, de años pasados incluso. Según datos que han dado a conocer las autoridades con Agua Protección Civil, ha sido un mes importante para nuestra ciudad, sobre todo que vaya que necesita agua. Pero siempre ha sido una de las formas de pensar de nosotros aquí en Hermosillo que casi no llueve, pero cuando llueve, llueve con todo y se colapsa la ciudad, sobre todo algunos puntos de Hermosillo que ya tenemos muy focalizados, muy observados, que siempre ocurre. Recientemente, hace unos días, afectaciones importantes del sector norte de Hermosillo, en específico en Villas de San Lorenzo, donde, bueno, familias ahí tuvieron afectaciones muy importantes en sus casas, tuvieron que romper bardas para poder hacer que el agua pudiera salir en su cauce natural, y nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que pasa aquí en Hermosillo cuando llueve? ¿Hay la infraestructura suficiente? ¿La que hay está funcionando? Vamos a platicar precisamente con un consultor de protección civil, en materia de protección civil, muy importante, reconocido, y una autoridad para hablar de estos temas, como es el caso del arquitecto Mariano Catase, que se encuentra con nosotros acá en el Trago Amargo. Arquitecto, qué gusto saludarlo, qué gusto coincidir este Al día. contrario, un honor para mí, Edgar, estar contigo en tu programa. Gracias. Muchas gracias por invitarme a inaugurar esta Esta temporada de temporada. agosto, ¿no? Sí, y vaya temporada que estamos viviendo, Sí, arquitecto, lo mencionamos ahorita en este intro, mucha lluvia y los colapsos que ha habido en nuestra ciudad y la de arranque, arquitecto, si le parece, ¿por qué cada vez que llueve aquí en Hermosillo, y llueve cuando llueve con ganas, se colapsa la ciudad? Y sobre todo este asunto de las inundaciones o encharcamientos grandes. fíjate, Edgar, que, bueno, es una pregunta muy importante porque hay un estudio de la doctora Mary Douglas que se llama inmunidad subjetiva. Ujú, Este es cuando las personas se sienten sobreprotegidas o sobrevaloran sus capacidades frente a los riesgos con los que vive cotidianamente. El problema es que yo lo puedo interpretar en Hermosillo, que esa característica que tú mencionas de que en Hermosillo casi no llueve y cuando llueve hace un destrozo, ujú, invade no nada más a la población, sino también a los gobiernos. ujú. ¿Sí? Entonces, como nunca llueve, no nos estamos preparando de manera cotidiana frente a los riesgos que enfrentamos. Y Hermosillo, pues ya tradicionalmente es una ciudad que tiene dos fenómenos característicos que son su mayor problema. Primero, las consecuencias de las lluvias torrenciales. Ujú, Yo nunca les llamo atípicas, ¿no? Ahorita entraremos ese concepto. sí, Las lluvias torrenciales que esporádicamente y de manera recurrente se están presentando en la ciudad y el problema de los incendios y explosiones, ¿no? Por malas instalaciones en los domicilios particularmente. Entonces, somos reactivos, ¿sí? eso. No tenemos una conciencia de previsión y de prevención tampoco. Todo el mundo habla de prevención, pero no hablamos de la prevención y la prevención es lo que nos hace estar conscientes Ujú, de los riesgos que enfrentamos para poder tomar acción, ¿no? exacto. Antes de que sucedan. ¿Y qué es lo que le ha faltado precisamente a la ciudad? Más infraestructura, el estar construyendo, edificando, urbanizando de Ujú. manera correcta, arquitecto, y sobre todo planeada. ¿Qué es lo que le ha pasado a la ciudad? Mira, los que estudiamos la gestión de riesgo, más que la protección civil, ¿no? Ya ahorita la materia demanda otro nivel, pues Ujú, tanto para los consultores como para los funcionarios públicos, sí, en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y ahora lo que te exige la materia es hablar de gestión del riesgo más que protección civil, porque si nos quedamos enfrascados en lo que es protección civil, pues seguimos haciendo lo mismo de ahorita, siendo reactivos. La ujú, protección civil nos dice la norma que es la atención humanitaria para poder dar respuesta a las consecuencias de un desastre, ¿no? O una emergencia. Entonces, al momento de hablar de gestión de riesgo, lo que nos dice la materia es que debemos de ver las cosas de manera holística, pues de manera integral. ¿Qué es lo que le pasa a la ciudad? Bueno, ante el fenómeno que ya comentaba ahorita de una inmunidad subjetiva social y política, ¿no? Administrativamente política, lo que no tratamos de hacer es ir avanzando conforme se va generando el crecimiento urbano de la ciudad. Ningún gobierno tiene capacidad para hacerlo, ujú, pues hay que ver otro tipo de estrategias como hacen casos de éxito en otras ciudades, ¿no? Recientemente fuimos a Colombia el mes pasado y vimos para estudiar un caso de una ciudad de 500,000 habitantes en una zona geográfica totalmente accidentada como Nogales o Tijuana y que sí, está teniendo mucho éxito en su reducción y mitigación de riesgos porque hay un consenso entre gobiernos y sociedad sobre lo que se debe hacer para tener una ciudad
ahora sí, lo que se llama una ciudad sostenible y sustentable. Ujú, Y la sostenibilidad precisamente es esa manera integral de ver las cosas, no nada más buscar, y no es una crítica porque es un elemento importante, el tema de energías renovables, sino, o áreas verdes, sino verlo de manera integral, pues, ¿no? ujú, No existe una ciudad sostenible que no analiza sus riesgos, pues, ¿no? Y Hermosillo se ha quedado rezagado como gobierno, históricamente, no es de gobierno, históricamente, ujú, se ha quedado rezagado en cuanto a la infraestructura que necesita ir haciendo para ir a la par de los desarrolladores, ¿no? Entonces, el riesgo es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad para poder hacer frente a los desafíos que nos marca el futuro. Eh, Hay 3 tipos de gestiones. ujú. Primero, la prospectiva, que es tratar de evitar el riesgo futuro, ¿no? La gestión preventiva, que es hacer las acciones necesarias para que esos riesgos no se materialicen. Y la reactiva, pues, es la que hacemos nosotros, o sea, históricamente, atender las emergencias conforme se van presentando los sucesos en el territorio de Hermosillo, ¿no? De Hermosillo y muchas otras ciudades del estado, tampoco es limitado a Sonora, es una cultura generalizada en México, pues, ¿no? Que está costando mucho trabajo incidir en ir en contra de esa cultura. Ujú, Entonces, ese es el problema, pues, que nunca va a haber recursos suficientes para que el gobierno como tal invierta ujú, en la infraestructura que se necesita para ir reduciendo los riesgos a lo que está presente hoy en día. ujú. Y ahorita los que están invirtiendo son los desarrolladores, El Lo que o están más invirtiendo menos, en la parte que le lo que le corresponde, pues, corresponde a ellos. en la parte que le corresponde, pero es lo que comentábamos ayer, Ujú, que me hiciste el favor de entrevistarme, sí, que estamos armando un rompecabezas en el territorio, ujú, con figuras que a lo mejor se adaptan, se acoplan, pero cuando la integras en un todo, no es una sola forma, pues. sí, Entonces, son muchas figuritas ensambladas que no tienen nada que ver una con otra, y así está creciendo Hermosillo, ¿no? ujú, Más cuando desde hace años se puso de moda, hacer las cerradas residenciales o habitacionales, y estamos creando socialmente pequeños guetos, ujú, ¿no? Que ujú, históricamente fueron muy criticados, pero finalmente son guetos precisamente en eso, en tratar de tener una percepción de seguridad, hablando de seguridad pública, pero que van generando otro tipo de riesgos a los fenómenos naturales a los que nos enfrentamos, ujú. Como ¿no? el caso de Como el caso de las inundaciones, lluvias, inundaciones, ajá, porque no estamos viendo la ciudad ujú, en un contexto integral y estamos obstaculizando, ujú, pues obviamente los escurrimientos pluviales, ¿no? sí, Y mira, cuando no existía la protección civil, ujú, y eso viene a la memoria de cuando yo era niño, pues tú eras, a lo mejor ni nacías todavía, ¿no? Pero recordarás, de memoria sí, que en Hermosillo se fue construyendo el primer bordo, el sí, segundo bordo, el tercer bordo, y que esos bordos terminaban en un canal que nos iba aventando las aguas hacia el poniente. ujú, así es. Todavía existen Lázaro Cárdenas, Ujú. Progreso, etcétera, Ujú. ¿no? Nosotros vivíamos en el primer bordo, o sea, cerca a la Valderrama, estaba el periférico norte y ahí estaba, me acuerdo, de hecho todavía Ujú, existe ese vadito, ¿no? Antes de pasar ahí exactamente. al periférico. Entonces, imagínate, estamos hablando de 40, 50 años, Edgar, Sí, donde a pesar de que no había urbanización y era un terreno natural y tenía gran capacidad de absorción de las lluvias, ujú, se construyeron esas obras para prevenir que no se inundara la zona urbanizada, así es. ¿no? Lo que era en aquel entonces el centro de la ciudad, ¿no? Y sus alrededores. Y hoy no lo hacemos, pues, ¿desde No hay. cuándo que no sabemos en los medios, por los gobiernos, que se están construyendo obras de infraestructura Ujú, para prevenir precisamente esos escurrimientos? ujú, Más cuando, lo comentamos ayer también, más cuando no hay capacidad de absorción en el terreno. Si yo construyo una vivienda, generalmente la pavimento, la encemento todo el ujú. patio que quedaba para la carnita asada o la reunión social, Sí, ¿no? Entonces, mi predio como tal de 200 metros cuadrados, por poner un ejemplo, pues ya no absorbe nada de agua y todo lo avienta a la calle. exacto. Y la calle, pues obviamente por las pendientes naturales, pues las van a ir mandando a calles colectoras, que son las famosas calles canal que tenemos en la ciudad, ¿no? Ujú, exactamente, qué es lo que funciona Así ahorita, ¿no? es. Qué es lo que está el funcionamiento. Arquitecto, yo soy la idea, y le digo eso porque cuando lo he platicado con especialistas, así como usted, me quedé con una frase que me dijeron cuando iba empezando la reporteada, que es que el agua tiene memoria, Ujú. y en donde pasa el agua o ha pasado el agua, va a volver a pasar cuando haya fuertes escurrimientos.
Eso pasó, por ejemplo, en Vías de San Lorenzo, que está ya, o sea, comparado con años pasados, que por ahí pasaba un afluente, se construye un asentamiento urbano como fue este residencial, se construyen otras cosas Ujú. alrededor de este lugar y fue lo que ocurrió, al final de cuentas. Esa zona donde antes corría el agua, pues ahora ya quedó obstruida por todas estas Esa edificaciones. zona, como muchas otras, ¿no? Sí. Se van de aquí la ciudad, se van construyendo fraccionamientos que van aventando el agua hacia otros lados. Ujú, Bueno, perimetral al propio fraccionamiento, ¿no? Eh, y finalmente se junta en una calle que no estoy haciendo análisis forense, ¿no? ujú, Porque obviamente se requiere tener toda la información claro. técnica para poder ser específico. Pero en efecto, o sea, el desarrollo va obstaculizando, las corrientes, o bueno, Ujú, los canales o arroyos naturales por donde se dirige el agua cada vez que llueve, ¿no? ujú, La cuestión aquí, Edgar, es que, aunque siguen siendo lluvias esporádicas, las lluvias de este tipo cada vez van a ser más frecuentes y de mayor intensidad. más El fuertes. cambio climático es un hecho y Ujú, es una consecuencia del cambio climático en los fenómenos hidrometeorológicos. Va a haber sequías más severas, cuando llueva va a haber lluvias más severas también, y debemos prepararnos ante esa nueva problemática que enfrentamos, pues. ujú. Ahora, desde el punto de vista de una persona que quiere comprar una casa, arquitecto, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Digo, ahorita tenemos herramientas, ahorita me lo acaba de enseñar, por Ujú, ejemplo, el Google Maps, que podemos ver una imagen satelital de Hermosillo y ver justamente dónde hay esos escurrimientos de agua, dónde hay arroyos, ríos, canales y demás, tanto lo que son ya hechos por el hombre como también hechos por la ujú. naturaleza. Ese, por ejemplo, se podría ser un consejo antes de comprar una casa o decantarse por algún sector de la ciudad, revisar esas cosas, esos detalles, estudios que pueda haber Ujú. para evitar este tipo de situaciones de Sí, estrés. fíjate que ahorita comentábamos, ¿no? Que el particular debe hacer sus propios estudios, Sí. así lo pide la ley. Presentarlo al estado o presentarlo al municipio según corresponda. Ujú. Eh, Hermosillo es una de las ciudades como tal que más estudios tiene. Tiene Okey. estudios pagados por el propio gobierno o Ujú, donados al gobierno municipal. Tiene estudio hidrológico, por ejemplo, de 2018, tiene un atlas de riesgo municipal, aunque no está actualizado, pero existe como documento oficial de 2014. ujú, Tiene un estudio de ciudad resiliente que hizo la Universidad de Harvard con el Banco Interamericano del Desarrollo. Tiene estudios de zonas de calor en la ciudad. Entonces, quien va a comprar una vivienda, como en México, la Ciudad de México tiene un atlas de riesgo dinámico, ujú, actualizado prácticamente en tiempo real. Entonces, si yo voy a invertir en la Ciudad de México, yo tengo la obligación como usuario, no porque soy corresponsable de mis riesgos, ujú. tengo la obligación de consultar la tabla de riesgo para ver en qué tipo de suelo estoy, Okey. ¿no? No nada más decir si es sísmico, pues sí, toda la Ciudad de México es sísmica, pero ¿qué aceleración tiene ese suelo donde voy a comprar? Para ver si la construcción que me estoy animando a realizar o a comprar un departamento o oficinas, tiene el diseño suficiente sísmico para poder resistir, ¿no? Ujú, En el suelo donde está. Si el suelo se está hundiendo o no se está hundiendo, etcétera. Quien va a invertir en Hermosillo tiene que hacer lo mismo, pues tiene que recurrir al gobierno municipal, al INPLAN o a desarrollo urbano, a pedir información sobre las condiciones del terreno donde va a invertir o donde va a comprar, pues, ¿no? O ujú, construir, ujú. pero lo que está alrededor. La norma te dice que te fijes en los ríos que están en un radio de 500 metros alrededor de donde tú vas a comprar. Pero lo que tú vas a invertir también ahí, o lo que vas a construir en esos mismos 500 metros, ¿qué riesgos vas a generar tú al entorno y Okey. a los habitantes que están ahí? Esa es una obligación. Ujú, Y una vez que lo detectas, tú decides si voy a comprar, decides, sí voy a comprar aquí, pero entonces, si yo me animo a comprar ahí y los estudios que ya existen dicen que hay este tipo de riesgo, cualquiera que sea el fenómeno que le impacte a través de sus amenazas, de verificar que tenga las medidas de mitigación o reducción de esos riesgos. ujú. Todo se puede hacer, ¿no? Okey. Todo se puede hacer. Hay veces que el costo-beneficio no te lo permite, dice, sale más caro las medidas de mitigación Ujú. que el propio proyecto, ¿no? Sí. Entonces no me conviene construir aquí Ujú, o no me conviene comprar aquí. Entonces, pero si los tiene, pues tú puedes decir, sí vale la pena invertir porque esto va a agarrar mayor valor, podría hacer este tipo de cosas, etcétera. ujú. Es como antes en la historia de Hermosillo, los cerros era la persona, para las personas de bajos recursos. Y ahí Ajá. vemos la historia de Hermosillo, Coloso, Sí. Mariachi, Todo Cañaros cerro Negros, cerro ahí. Piedrabola, Ujú. etcétera, ¿no? Y ahora no.
Ahora los cerros son para la gente de mayor recurso, porque son quienes tienen los medios económicos para hacer las medidas de mitigación, pues, Ujú, ¿no? exacto, Precisamente. exacto. Oiga, arquitecto, ahorita que menciona esto de toda la información que la tiene al alcance de la mano el ciudadano a través del ayuntamiento, todos estos datos, esos también lo tienen a la mano los desarrolladores y están obligados a cumplir con lo que viene ahí, es decir, todas las medidas de mitigación, Ujú. cumplirlas y dejarlas para tener el desarrollo, el fraccionamiento, el residencial ad hoc con todas las medidas para que la ciudadanía los compre. Sí, Hermosillo es una ciudad que tiene muchos estudios, pero la virtud es que los estudios son públicos, ¿no? Eso, Entonces qué bueno. cualquiera puede accesar a esa información. El problema es el interés de hacerlo, ¿no? Y en un momento dado, y todos tienen la obligación de hacer el estudio también de Ujú, manera individual. ok. El problema es que se deja a un tercero, en Ujú, este caso un consultor. ujú, Pues digo, como en todas las profesiones hay de todos los tipos de consultores, ¿no? claro, Obviamente. claro. Y de repente se privilegia que el que paga manda, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué estudio quieres que haga y qué medidas quieres que te proponga? Pues, exactamente. ¿no? Hacer un traje a la medida, se puede Un traje decir, a la ¿no? medida, Sí. pero muchas veces ese traje a la medida no queda, No pues, queda. no Sí, sí, sí. queda. Entonces, Está hecho con mala tela, lo que quiera, ¿no? como en todos Sí, los ejercicios profesionales, necesita haber un gran componente de ética y seriedad claro. y de conocimiento también de quien hace la persona, pero de quien te contrata para que asuma esa responsabilidad. Finalmente, ante la ley, la persona, el propietario y quien está ocupando el inmueble, porque el que lo rente no te exime de responsabilidad, Ujú, quien está ocupando el inmueble es el sujeto obligado de cumplir con lo que manda la ley de protección civil. ujú, okey. El problema, Edgar, aquí es que en Sonora, fíjate, casualmente, ojalá este programa lo escuchen los diputados. Ojalá que sí. El problema es que en Sonora tenemos, en materia de construcción, Ujú. una sobreregulación, ¿no? Sobreregulación. Sobreregulación, o sea, Okey. todo el mundo nos regula, ¿no? Federación, estado y municipio, todo el Ujú, mundo regula, particularmente los desarrolladores, pero pues, están sobreregulados. El problema es que la regulación no está armonizada, pues. En 2018, y se publicó en el mismo Boletín Oficial del Gobierno del Estado, eh, se publicaron la Ley de Ordenamiento Territorial, la llamada entonces 283, y Desarrollo Urbano, y se publicó la Ley de Protección Civil de Sonora, llamada Ley 282 en 2018. ujú, Nada más para empezar, este estudio del que estamos hablando, haciendo referencia para prevenir los riesgos futuros, ujú, en la Ley de Protección Civil se llama diagnóstico de riesgo en materia de protección civil. Y en la Ley de Ordenamiento Territorial, que le hizo el mismo Congreso, la misma legislatura y se publicó en el mismo documento, se llama estudio de riesgo. Entonces empezamos. ¿Qué prefiero hacer? Es que a mí, dice Desarrollo Urbano Municipal, me manda la Ley de Ordenamiento Territorial. El diagnóstico de riesgo le manda a Protección Civil Estatal y Municipal, no a mí, ¿no? okey. Entonces yo hago lo que me dice la Ley de Ordenamiento Territorial. Sí. Mi reglamento está en base a la Ley de Ordenamiento Territorial. Yo voy a pedir estudio de riesgo. El estudio de riesgo no se ha traducido en lineamientos. Entonces dice, el estudio de riesgo debe considerar estos 10 puntos. Ujú, No me dice a qué profundidad, ¿no? El diagnóstico de riesgo sí. okey. Te dice, tienes que analizar todos los fenómenos que pueden impactar ese predio Ujú, o ese territorio. Pero la ley de protección civil no obliga al ayuntamiento en cuestión de desarrollo urbano y construcción. Entonces estamos totalmente caray. desvinculados. Ujú, eh, Cuando te digo que debemos de hablar de gestión de riesgo más que de protección civil es porque la gestión de riesgo es una materia transversal, multidisciplinaria, ¿no? Que tiene que tener la participación de todos para poder que realmente sea efectiva. Y tenemos, cuando hablaba yo ahorita de inmunidad subjetiva, el problema es que el riesgo, Edgar, no existe. El riesgo únicamente existe en nuestra mente, pues. El riesgo necesita que se materialice con variables de exposición, todo lo que tenemos, la infraestructura, personas, animales, lo que sea que tenemos sobre el territorio y la vulnerabilidad que tiene estos bienes expuestos frente a posibles amenazas. Entonces, como el riesgo no existe y únicamente lo estamos viendo como el riesgo financiero, únicamente lo estamos viendo en nuestra mente, es difícil crear conciencia de algo que no existe, pues. ujú, Más cuando tienes tú la percepción de que no me pasa nada, claro, ¿no? claro. Y la entrevista que le hicieron a la señora, la dueña, es que yo estoy aquí desde hace 15 años y nunca había Nunca pasado había nada. pasado. Sí. El problema es que una de las características del riesgo
es que es dinámico y es cambiante. El riesgo de ayer no es el mismo de hoy, Ujú, ni va a ser el mismo riesgo de mañana. Entonces, el problema es cómo nos adaptamos a los riesgos que cotidianamente se están generando ujú, y qué medidas en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario hacemos para salir más avantes, pues, porque el fenómeno, particularmente cuando es natural, no lo vamos a poder evitar. claro. Y culturalmente tenemos a nivel internacional, y es una lucha que trae Naciones Unidas, particularmente tenemos un problema de que esta materia a ese tipo de consecuencias se le empezó a llamar desastres naturales, Ujú. ¿no? Desastres Y, naturales. y le empezamos a llamar eventos atípicos como la lluvia. Ujú, Y tradicionalmente esas frases se convirtieron en la falta de responsabilidad del gobierno para tomar acciones. sí. Todo es atípico, todo es natural, pues, Sí, ¿no? de hecho, los comunicados y todo lo que tiene que Así ver es. con alguna información de los gobiernos siempre dice, ante las lluvias Ujú. atípicas que ocurrieron en Hermosillo o en cualquier parte, así como justificando de que, pues, O, no, o es pudiéramos algo decir que raro. esta lluvia pues, fue un desastre natural porque Sí, fue originada por una lluvia. No podemos hacer nada contra la lluvia. sí, claro. El problema es que hicimos lo necesario para que se convirtiera en un desastre, Ujú. ¿no? Arquitecto, y yo sé que, bueno, la información viene ahí en lo que son el atlas de riesgo, todos estos documentos, pero no sé si nos pueda dar, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está en la expectativa de comprar una casa o no, una ayudadita en el sentido de, y a lo mejor podría entrar en generalidades, pero qué zonas de Hermosillo son de alto riesgo para Mm. inundarse o para también tener estas situaciones ahí que puede llegar a tener algún tipo de complicación? Tradicionalmente, Edgar, todo lo que se va acercando a los antiguos canales de Ujú, conducción. Es importante ver el estudio hidrológico, porque en el estudio hidrológico el ayuntamiento tiene la propuesta de todos los canales o embovedamientos o simplemente canales naturales que tienen que seguir ujú, el agua, consecuencia de los escurrimientos pluviales, poniente y surponiente. Y esto es históricamente, recordar en 2010, ujú. Tulipanes, un evento No, similar, ¿no? Con mayor número impresionante. de viviendas afectadas. Sí. Alrededor de 2017, Villa de Parras también, Ujú, cuando el canal que tenía a un lado no dio la capacidad suficiente y se inundó Villa de Parras, una de las secciones. Hoy tenemos Villas de San Lorenzo. Entonces, esto se va a seguir presentando, ujú, ¿no? Yo creo que es momento de que la autoridad ujú. estatal o municipal, quien corresponda, pueda definir exactamente ya y actualizar su atlas municipal de riesgos Sí, para poder decir estas zonas son susceptibles de inundación. Lo dicen en el 2014, ujú. la gente no se informa, ¿no? Pero ese atlas, 11 años después, tiene que actualizarse para conocer los nuevos riesgos. ¿Qué zonas de Hermosillo hoy en día son inundables, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería lo ideal que se estuviera actualizando? ¿Cada año? Cada tres ¿Cada, años, cada cada tres tres años es lo años. ideal? Conforme la ley dice que un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano no se puede actualizar si no toma en cuenta el Atlas Municipal de Riesgos. Ok, Es una condicionante obligada. y eso le corresponde a Protección Civil Municipal? ¿Al ayuntamiento? Al Ayuntamiento de Hermosillo, En en concreto. concreto, sí, Ok, bueno, porque pues es ahí está. transversal, ¿no? Sí, claro. Pues ahí está. Pues entonces, ahí ahorita, con base en esta charla, arquitecto, tienen chamba los diputados con este tema, obviamente, de armonizar todo este asunto que menciona en materia de prevención. La cuestión que tiene que ver con el ayuntamiento también tiene su parte, pero sobre todo también creo es muy importante, arquitecto, es los ciudadanos, ¿no? Mm. Informarse y ocuparse en eso, que es muy importante antes de soltar billete, de soltar créditos y demás, saber dónde van a vivir, porque no es únicamente esa persona ser individual, sino también la familia y los alrededores y adicional, la gente que va a construir desarrolladores, también igual los desarrolladores también que hagan lo Mm. propio, ¿no? La única manera de poder reducir mis vulnerabilidades Sí, y las de mi familia es desarrollando capacidades y el primer elemento es el conocimiento, eso. es tener información sobre lo que queremos construir o lo que queremos comprar, ¿no? Importantísimo. Pues ahí está, este mensaje llega y ojalá que llegue a los diputados, a todos los que están involucrados, pero sobre todo nosotros mismos como ciudadanos y voltear a ver, digo, porque todos podríamos llegar a presentar, como dice el arquitecto, estas problemáticas que vivieron. Hoy le tocó a Villas de San Lorenzo, pero puede ser en algún punto de la ciudad donde vivamos, que no nos demos cuenta que estamos viviendo en una zona de riesgo. Hay que revisar el atlas de riesgo, hay que revisar obviamente nuestros alrededores. Arquitecto, qué gustazo tenerlo por No, acá. Edgar, el honor es para mí, el gusto es Gracias. para mí, la verdad. Gracias al arquitecto Mariano Catase, especialista y una autoridad para poder hablar de temas de protección civil y sobre todo este tema que se vivió recientemente aquí en Hermosillo, vale la pena tomarlo muy en cuenta para crear conciencia. Esto fue el Trago Amargo en esta nueva temporada.
Tenga un excelente día.